Ya saben que en esta sección vamos a ahondar en uno de los temas de la jornada. Hoy me acompaña mi compañero Patricio Peralta para ello. Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, Patricio, ya pasando esta mañana, ya mediodía de viernes, vamos a acabar pronto, pero antes tenemos que hablar de la Organización de Estados Americanos. Realmente vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, sobre la gestión de Luis Almagro a puertas de la próxima elección. Así es, estas elecciones serán el próximo 10 de marzo y con ello finaliza el mandato de 10 años de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Los que se encaminan para esta elección eran hasta esta semana Albert Ramdin de Surinam y Rubén Ramírez Lescano de Paraguay. La candidatura de Ramdin tuvo el apoyo inicial de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, al igual que se sumaron después Costa Rica, Ecuador y Dominicana. Dijo que apuesta por el diálogo para resolver los conflictos en la región y atender los retos del organismo. Chile, por ejemplo, recordó en un comunicado que con su vasta experiencia en diplomacia, incluyendo su papel en el pasado como secretario general adjunto de la OEA, está él en una posición única para abordar los desafíos contemporáneos que enfrenta la región y destaca que aportaría una nueva perspectiva a la organización. Por otro lado, Rubén Ramírez dijo que su plan era retomar los fundamentos de la OEA con una mirada más humana y cercana con la gente. Sin embargo, el presidente paraguayo anunció el retiro de su candidatura, de la candidatura de Rubén Ramírez, y aquí explica un poco por qué. En los últimos días, y en forma abrupta e inexplicable, el Paraguay fue informado por países amigos de la región, con quienes compartimos un espacio de historia común, que modificaron su compromiso inicial con nuestro país y decidieron no acompañar finalmente la propuesta del Paraguay. Analizando todos estos elementos, he tomado la decisión de retirar la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano. Bueno, Patricio, luego de 10 años, Almagro termina una gestión que desde luego ha recibido aplausos, pero también bastantes críticas. Así es una gestión que inició en 2015 tras ser canciller del expresidente uruguayo José Mujica. En esa elección su votación fue unánime para ser secretario general y propuso el fin de la polarización en América. Esto es lo que decía el día que asumía este nuevo cargo. Creo que llegó la hora de ponerle fin a fragmentaciones innecesarias. A partir del 26 de mayo y como secretario general de la OEA, mi esfuerzo estará centrado en hacer de la OEA un instrumento útil a los intereses de todos los americanos, sean ellos del centro, sur, norte o del Caribe. Aunque dijo en su momento que no iría a una reelección en 2018, pues cambió de parecer y se presentó para las elecciones en 2020 y volvió a postularse con el respaldo de Estados Unidos y Colombia y ganó con 23 votos de los 33 estados. La crítica mayoritaria fue que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un recorrido por Latinoamérica, pues respaldó su candidatura y pues conversaba con los diferentes líderes de la región, justamente pues para que voten por él para la OEA. Llegó a decir incluso Pompeo que era el líder que necesitaban para que el organismo continúe abordando los desafíos que enfrenta la región. Y aunque en su primer discurso habló de terminar justamente con la polarización, en su reelección en 2020, esa fue la crítica de varios países a su gestión. De ahí que incluso México, por ejemplo, propuso en 2021 un organismo que reemplace a la OEA. Escuchemos. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Bueno, esta postura de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido muy recurrente y en varias ocasiones durante su sexenio, pues lo repitió más bien. Las críticas llegaron porque tomó posiciones, Almagro, cercanas a Estados Unidos, que es el principal financista de este organismo. El presidente boliviano, Luis Arce, por ejemplo, cuestionó el rol que adoptó la OEA en ciertos países y pidió que frene la injerencia. Esto justamente después del papel que tuvo la OEA en las elecciones de Bolivia de 2019, que terminaron con la renuncia del entonces presidente Evo Morales. También emitimos junto a México una exhortación de la OEA para que ese organismo respete la democracia y se abstenga de intervenir en asuntos internos de los países de conformidad a los principios de su propia Carta Constitutiva.
Ya en otro momento, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro puso sobre la mesa la discrecionalidad con la que se tratan ciertos temas y no se asumen posturas similares en todos los países cuando existen vulneraciones de derechos. Escuchemos. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, pero no miramos Perú entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Bueno, hablaba Petro de Venezuela y desde luego ha sido un anatema, ¿verdad?, para Almagro, que no ha dejado de condenar la situación allá. Así es, son varios los comunicados, declaraciones y misiones que se han enviado para monitorear la situación y han cuestionado constantemente la vulneración de derechos humanos. Las más recientes condenas y alertas han sido por las agresiones registradas en las manifestaciones tras las elecciones de julio de 2024. En otro caso, en enero de ese mismo año, pidió al Congreso de Guatemala que cumpla con el mandato constitucional de entregar el poder al presidente electo Bernardo Arévalo tras estos momentos de tensión en el que no querían que Arévalo asuma el cargo, ¿no?, en el Ejecutivo. Por otro lado, en casos como Ecuador, por ejemplo, no hubo una respuesta similar. Amnistía Internacional pidió un pronunciamiento en su momento de la OEA por las víctimas de los abusos policiales en las protestas de 2019 o reclamaron, por ejemplo, desde ese mismo país que en marzo de 2023 se otorgó un respaldo al presidente Guillermo Lasso cuando estaba siendo investigado por acusaciones de corrupción. Ahora, el secretario general también enfrentó una investigación interna por involucrarse con una trabajadora más joven de la OEA y que habría recibido ciertos beneficios. Sin embargo, este caso lo pudo haber sacado del cargo, pero el Consejo resolvió su continuidad como secretario general y esto fue lo que dijo al respecto. Absolutamente seguros y tranquilos que en ningún momento fue violado el Código de Ética, ninguna norma de la OEA fue contravenida, ningún procedimiento de la OEA Ahora, la candidatura de Albert Ramdin manejaría una posible línea de distanciamiento justamente con la política exterior de Donald Trump y el nerviosismo se centra justamente en estos recortes que se están anunciando desde esta administración al resto de financiamiento exterior y como les había comentado, dependen de mucho de la financiación de Estados Unidos y ahora habrá que ver justamente cómo va a ser esta relación con este presidente, con este candidato ahora, futuro secretario general, que tiene más relación con gobiernos de izquierda, a ver cómo será esta relación con Donald Trump. Bueno, pues a partir de marzo entonces lo veremos. Patricio, muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, ya nos vemos.